Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Aquí en este espacio en donde hay líneas seguiremos hablando de aquellos que nos calumnian, aquellos que nos escupen, pero que nuestra dignidad nos levante. Total, cuando hablas con la verdad, se te vienen encima. Eso pasa hoy, pasó ayer, pasó hace años, pasó hace siglos y seguirá pasando. Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. El gusto es mío, querido Vicente, público memorioso. Primero que nada, toda mi completa y total solidaridad contigo en estos momentos en donde estás padeciendo de una manera asquerosa esta persecución de ese medio de comunicación, ese medio de desinformación cuyo dueño pues es simple y sencillamente un personaje bajo, un personaje soez. Te lo dije en privado, te lo digo en público. Eres un referente del periodismo, te lo he dicho en varias ocasiones, y aunque no le gusten a muchas personas tus modos, tus maneras, creo yo que eres un arrojado, creo que eres un cruzado, y tu cruzada precisamente incomoda muchísimo a estos, pues a estos manipuladores de la información. No contábamos con YouTube, no hablemos de YouTube porque tiene sus muchos bemoles, hablemos del periodismo independiente que se hace en diferentes plataformas. Ojalá se llegue un día en que Sin Censura y otros medios de comunicación tengan sus propias plataformas desde donde puedan dar su información sin que haya diques, sin que haya muros, sin que haya nada de eso. Aquí nunca a mí se me ha impuesto línea editorial, ninguna. Hemos estado incluso en desacuerdo, hemos estado incluso polemizando sobre algunos temas, siempre en vivo, nunca ha habido nada tras bambalinas. Y en este caso, yo quiero hablar sobre Ricardo Salinas Pliego, porque igual que tú, igual que Toño Ruiz, tuve desafortunadamente, pero formativamente, un momento donde era yo pues relativamente joven, donde trabajé en Televisión Azteca. Entonces, primero que nada, mi solidaridad, mi querido Vicente, y tú me dices si nos arrancamos a hablar sobre este tema, porque yo vengo con la espada desenvainada. Tú te mandas solo, Ricardo Sevilla. ¿Qué pasó? Venga. Ese es a la torre. No, tú te mandas solo. ¿Cuánto yo te he dicho? Aquí se hace lo que mis chicharrones. No, adelante, mi querido Ricardo. Vamos, ahí está Javier Alatorre, él, hay pecata minuta, explicación no pedida, culpa, bien, híjole, el señor Javier Alatorre. Quiero hablar sobre esos temas, público memorioso. Ricardo Salinas Pliego, este señor, usted lo conoce, el usurero, el dueño de Televisión Azteca, ha dicho esto, que no le impone línea a sus colaboradores y a sus empleados. Sin embargo, en una entrevista que no tiene mucho tiempo, usted la ha visto en redes sociales, aquí en Sin Censura, con la señora Adela Micha, el dueño de la televisora de la Jusco, ya había dicho exactamente lo contrario, que en su empresa sí hay línea editorial y que quien no la siga o la desacate es despedido. Lo dijo así textualmente, que quien no siga la línea editorial, eso es calle. Pero más allá de eso, lo cierto es que el dueño de la empresa Electra, que es una de sus compañías que le cobra, por cierto, a las personas unos altísimos porcentajes por los préstamos que les realiza, se ha lanzado en una abierta campaña contra el gobierno federal, porque ahí viene todo de esa animadversión que le tiene al gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Y mire, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero tratemos siempre de ser mucho más tajantes. El enojo de Salinas Pliego contra el gobierno federal es muy simple de entender. Esta administración le ha cobrado un adeudo millonario a este polémico empresario, llamémosle así, por decirlo menos, que esa deuda la tiene contraída desde hace muchos años. ¿Con quién? Con la Secretaría de Hacienda, es decir, con el pueblo de México. Y eso
ha enardecido al patrón de Javier Alatorre, que dice que se manda solo, pero ya vimos que no. Este señor simple y sencillamente no quiere pagar y ha preferido lanzar sus huestes en contra del presidente López Obrador y en contra de lo que él malentiende como la cuarta transformación. Lo malentiende porque no lo ha captado y jamás lo podrá captar porque no forma parte de la realidad que vivimos diario, cotidianamente, los mexicanos y las mexicanas. Salinas Pliego vive en una burbuja, eso usted lo sabe, y que este gobierno es como los anteriores con los que trataba, es como los anteriores donde sus periodistas, entre comillas, sus conductores de noticias, sus comunicadores de pacotilla, ellos tenían una perniciosa cercanía con el poder y se entiende que piense de esa manera, que todos somos iguales, pero no, usted conoce muy bien a Sergio Sarmiente, Sarmiente, fíjate, suena bien Sergio Sarmiente, uno de sus empleados más longevos y más leales, estuvo sumamente vinculado al poder político, hoy ya es híjole, lo voy a decir así, con un poema, como un perro tolerado por la gerencia por saberlo inofensivo. No lo digo yo, lo dijo en algún momento el poeta Fernando Pessoa. Pero mire, más allá de esto, este señor Salinas Pliego cree que todos los periodistas tienen un vínculo con el poder político, porque así solía ocurrir. Él mismo tenía picaporte abierto a Los Pinos, donde despachaban todos los gobiernos neoliberales. Él piensa que los medios de comunicación independientes, que los medios de comunicación libres como sin censura, también tenemos vínculos con el poder. Él dice que estamos a la orden de lo que dicen allá en Palacio Nacional. ¿Cuáles son sus pruebas? Ninguna. Él cree, él piensa, él sospecha, pero no tiene ninguna prueba, ningún dato duro que compruebe esas conjeturas. Y sus empleados, estos que están atacando ahora a Vicente Serrano, tienen la orden expresa de no contradecir a Salinas Pliego, de decirle, sí señor, lo que usted diga. ¿Qué horas son, señor? Las que usted quiera, las que usted disponga, porque eso hay que decirlo, Vicente. Ricardo Salinas Pliego no tiene amigos. Ricardo Salinas Pliego tiene empleados y son empleados vulgares y lisonjeros que le temen y que no se atreven a confrontarlo. Se trata, en el peor de los casos, de subalternos que están más preocupados en mantener su trabajo que en hacer periodismo. El periodismo no lo quieren ejercer, lo conocen de oídas, lo conocen de lejos. Hay personas desafortunadamente mal informadas que todavía van a una comida corrida, están ahí, les prenden el televisor y ahí se topan con los malinformadores de Televisión Azteca. Y ya han llegado a pensar en algún momento que pueden llegar a decir la verdad, pero no es así. Javier Alatorre, pongamos casos concretos, tiene 30 años, el pasado febrero cumplió 30 años de estar a las órdenes de Ricardo Salinas Pliego. Hay que recordar, siempre con datos duros, este señor entró a trabajar un 21 de febrero, estamos hablando de mucho tiempo, 30 años, y en esos 30 años se ha encargado de lamerle las suelas a Salinas Pliego hasta dejárselas relucientes. Le doy otro ejemplo, ya hablábamos de este señor pequeñito intelectualmente, Sergio Sarmiento, otro de los empleados más salameros de Ricardo Salinas Pliego. Él tiene también su buen tiempo allá, tiene 29 años trabajando en Televisión Azteca. Hay que recordar con datos duros que este asqueroso sujeto, sí lo digo con todas sus letras, este asqueroso sujeto que ha defendido incluso públicamente lo que ha llamado relaciones sexuales consensuadas entre un adulto y menores de edad. Si usted no lo recuerda, en un ratito vamos a subir un hilito, o por lo menos la imagen donde lo defiende este asqueroso, ahí en el medio de comunicación Reforma, bueno, en el norte, que es exactamente lo mismo. Este señor
entró a trabajar a Televisión Azteca en 1993. 2 años después, su salamería fue a tal grado que lo designaron vicepresidente de noticias, donde estuvo décadas. ¿Qué le estoy diciendo? Que también lleva 30 años de salamería, 30 años de chuparle las suelas al señor Ricardo Salinas Pliego, hasta dejárselas también brillantes. Pero para que usted se dé una idea de cómo están las cosas de podridas en esa televisora, le voy a contar sobre un programa en concreto en el que desafortunadamente me tocó participar. Ese programucha se llama, porque ahora estoy viendo que todavía existe, A Quien Corresponda, y lo encabeza o lo mal encabeza un sujeto llamado Jorge Garralda. Ya lo quitaron del 7, ya lo quitaron del 13, ahora lo mandaron a otra filial, ADN 40. Este sujeto ha dicho que ese programa surgió con la idea de abrir un espacio para que la ciudadanía pudiera expresar sus problemas y sus inquietudes, y que desde ahí, dijo el mentiroso, se pudieran hacer denuncias y labor social a favor de las personas más desfavorecidas. Miente y mintió siempre, porque le voy a decir, como decimos acá abajo en mi barrio, la neta, nunca ha sido así. Nadie me lo contó, yo lo vi. Estuve ahí participando. Este programa, que tiene 24 años transmitiéndose de manera ininterrumpida en esa televisora, es puro cuento, es puro montaje. Podríamos decir incluso, Vicente, que Jorge Garralda ha sido de los precursores de los montajes aquí. Si usted creía que Lord Montajes era el primero, no, se llevan muchos años de montaje en las televisoras corporativas. Esta detestable emisión, que dice tener un compromiso con la honestidad y la solidaridad, es un vil montaje, siempre lo ha sido, porque la realidad es que ese programa no es el primer programa de ayuda social en la televisión mexicana como se jactan. Eso es una vil patraña. Ese programa miente de una manera vil y rastrera. Y le voy a explicar por qué. Digamos, un día a día en esa emisión, Jorge Garralda toma el micrófono. Es el conductor del programa, el director del programa, amigo personal de Ricardo Salinas Pliego, y le dice a las personas detrás del micrófono que les manden sus casos, los casos que hacen sufrir a las familias de México, y que a través de su emisión ellos van a presionar a las autoridades competentes para que den una pronta respuesta. Les promete que les va a ayudar. La gente, evidentemente desesperada y creyendo ver una luz de esperanza, envía sus casos a través de cartas en un primer momento, ahora a través de redes sociales, pero esas cartas, esos correos electrónicos, esas comunicaciones son metidas en unas maletas, y lo único que hacen los reporteros, que no son otra cosa más que mandaderos, es llevarlas a la Profeco, a la Secretaría de Salud, al Infonavit. No les importa, no hacen nada. Le digo más, yo duré 15 días en ese programa, me largué 15 días porque no lo pude soportar. En marzo de 2002, para decirle así las cosas bien concretas, nos enviaron a hacer una cobertura al municipio de Chalco. Usted conoce perfectamente Chalco, en el Estado de México, en el oriente del Estado de México. Fuimos a hacer la cobertura. Se trataba del caso de una familia, de una señora que había tenido el infortunio de perder su casa. Llegamos, el camarógrafo, el reportero titular, que era una especie de vedette, ¿cómo se llamaba Sergio Vique, por si anda por ahí, creo que ya hasta le dieron aire, el famoso Sergio Vique. Entonces, se iba a hacer la filmación, y este señor le dijo: oiga, está usted muy arreglada, ¿no tiene una ropa más humilde?
más jodidona para que vaya a salir usted y métase, por favor, quítese de ahí, métase en ese charco para que podamos hacer una toma más sensacionalista, más amarillista, más montada. Ese es el tipo de trabajo periodístico que se hace y se ha hecho desde hace décadas en la televisora de la Jusco. Y precisamente como Ricardo Salinas Pliego vive en una burbuja, y no es una burbuja bonita, es una burbuja de mentiras, cree que lo que está él viviendo en un helicóptero, a bordo de un yate, es la realidad, es su realidad, pero no la realidad de millones de mexicanos y mexicanas que sabemos perfectamente lo difícil que ha sido la situación económica, política, social, de seguridad, de salud en este país. Este señor nunca ha padecido eso y el pueblo de México lo ha padecido gracias al contubernio de estos mequetrefes, estos empresarios con el poder político neoliberal. Hoy las cosas están pasando, ocurriendo, deviniendo de una forma completamente distinta y los medios de comunicación independientes, lo digo con todas sus letras, como sin censura, están poniendo el dedo en la llaga. Se están revelando cosas que en ningún otro momento se hubieran podido revelar sin el nacimiento, sin la gestación, el nacimiento y el crecimiento de esta clase de medios de comunicación. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Produce mella en el ánimo del usurero, produce mella en el ánimo de este desinformador profesional. Va a haber embates. Tienes toda mi solidaridad, Vicente, pero sabe que como estás pisando callos, esto se va a recrudecer. Pero aquí estamos, aquí vamos a estar al pie del cañón, dando la batalla al frente. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos detrás, a un lado, y adelante de nosotros a un batallón, el batallón más importante de este país, el pueblo de México. Y no vamos a cesar, no nos vamos a amedrentar, no nos vamos a achicar, vamos a seguir informando con periodismo de investigación, con periodismo de datos, con periodismo de corte humanista. Me extendí, mi querido Vicente, pero era necesario poner el contexto de lo que, desde mi punto de vista, va a continuar ahí en el camino. Ahí veo al usurero y está lanzando sus huestes. Es muy temprano, ¿qué horas son? Son las 11 de la mañana, 11:20. Bueno, aparte, están los niños, las niñas en la escuela. Esto que está haciendo es una mierda el usurero. Esta campaña, esta basura y lo que están haciendo estos mequetrefes, algunos de ellos que no se han repuesto de las drogas, porque la han consumido, son borrachos y drogadictos, dicho por ellos en las propias redes sociales, están completamente descompuestos. ¿Por qué? Porque se los ha ordenado Salinas Pliego, a otros no se los ha ordenado, pero quieren quedar bien por si les dan un huesito, por si les dan un espacio para donde poder mentir. Pero el pueblo, mi querido Vicente, está despierto y el pueblo te apoya. Pues gracias a todo esto que acabas de decir, de desmenuzar, mi querido Ricardo Sevilla, tiene todo el sentido. Solo como ejemplo, dos tweets. Uno de Javier Alatorre, el de ayer, que dice: por cierto, yo me mando solo, saludos a mis amigos. Creo que queda claro. O el que acaba de publicar Manuel López San Martín, el flamante moderador del primer debate presidencial, otro de los peoncitos de Ricardo Salinas Pliego. Hoy AMLO presentó un fragmento manipulado de la entrevista que Ricardo Salinas dio a Adela Micha. Manipular también es mentir. Aquí esa parte de la charla íntegra. ¿Qué dice sobre la línea editorial en TV Azteca? Fácil. Nadie está obligado a decir algo en lo que no cree. 1, creemos en la libertad como principio rector. 2, rechazamos el autoritarismo. 3, creemos en la libertad de expresión irrestricta. 4, hay libertad de expresión total aunque a la gente no le guste. 5, creemos en el respeto al derecho ajeno. 6, creemos en el derecho a la privacidad de las personas privadas. Por eso no guardamos muchos
Por eso nos guardamos muchos videos. 7, los periodistas de Azteca no son míos, trabajan aquí. Por eso trabajamos en libertad, dice Manuel López San Martín. Por eso podemos cuestionar y ser críticos, aunque se incomode el poder. Está como aquella que dijo Xóchitl Gálvez, ¿no? Por favor, créanme. Así andan. Así andan y van a continuar. Estos personajes son viles y no hay nada peor para un personaje vil que le desmonte sus mentiras. Aquí nosotros podemos hablar sin eufemismos, podemos decir groserías, podemos apasionarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos lectores de teleprompter. Lo único que tenemos es nuestras convicciones, en lo que creemos, y creemos en el pueblo de México, y el pueblo de México no podemos tapar el sol con un dedo. Ha sido devastado, ha cruzado crisis sociales, crisis económicas durante gobiernos y gobiernos, décadas, centurias, hay que decirlo así, no estoy exagerando, centurias de poderes injerencistas, de poderes al servicio de gente que ha venido del extranjero. Aquí los conservadores le han puesto la política interior al servicio al imperio austrohúngaro, por ejemplo. Ya se olvidó eso, ya se olvidó Maximiliano de Habsburgo, ya se olvidó Carlota, ya se olvidó la época francesa, hasta Napoleón III tenía las narices metidas en este país. Estados Unidos ha tenido las manos, las garras metidas, España en diferentes momentos de la historia, un montón de naciones, y eso no ha parado, porque si usted revisa las empresas de hoy, los registros son extranjeros. Aquí hay un injerencismo que no tiene que ver necesariamente con la época que le han llamado la época colonial, no, la época de la Nueva España, no, la época de la esclavitud, la época de la política mexicana puesta al servicio de un gobierno invasor. Eso es lo que ha sido este país. Y entonces, pues el pueblo está enojado, el pueblo tiene memoria, el pueblo está enardecido. ¿Y qué es lo que ha hecho este presidente? Subirse, bueno, ni subirse, porque la tribuna de la mañanera, pues es un escalón, es del tamaño de que subes una escalera, está a ras de piso, y ahí está el presidente López Obrador diciéndole, informándole a la gente, no con mentiras, sino con datos duros, refrescándole la memoria, porque la mañanera ha sido eso, un ejercicio de la memoria. Acuérdese usted del Fobaproa. Acuérdese usted de la entrega de las Afores, acuérdese usted de Ayotzinapa, acuérdese usted de Lomas Taurinas, crímenes de Estado, acuérdese usted de todo, y entonces la gente recuerda, y de ahí que ya los quiera mandar al carajo a los desinformadores y decir, quiero una voz periodística que me represente, una voz periodística que vaya codo con codo, hombro con hombro, y eso lo están haciendo los medios de comunicación corporativos, y voy a decir más, encabezados por Sin Censura. Oye, los medios de comunicación alternativos, ¿no, mi querido Ricardo Sevilla? Nada más para puntualizar. Y también me llama mucho la atención que ya salió Lili Téllez, la honorable senadora del PAN, en términos políticos, la chapulina, la traidora de Sonora. Lili Téllez salió a defender al patrón. Dice, vergüenza es que AMLO viva como rey en un palacio con soldados de servicio doméstico, use aviones militares, encubra el enriquecimiento ilegal de sus hijos, proteja al crimen organizado y tome su dinero sucio para Morena. Vive como magnate a costa del pueblo que él empobrece, en relación a lo que dijo el presidente hoy en la mañanera de que le daría vergüenza usar yate en un país con tanta pobreza. Por si acaso estaban con el pendiente, Lili Téllez, siendo Lili Téllez, una gran periodista de TV Azteca, todavía trae el corazón azteco, mi querido Ricardo Sevilla.
todavía trae el corazón en Televisión Azteca, pero no se le olvide a usted en ningún momento la biografía de Lili Téllez. No se le olvide a usted en ningún momento que no solamente fue la empleada de Ricardo Salinas Pliego, sino además fue aquella persona que se sentó en la cama de la niña que Paulette. no, de la niña Paulette en el Estado de México, del grupo Atlacomulco, del tiempo del PRI, en que no la encontraba, entonces estaba sentado justamente en la cama donde supuestamente encontraron el cuerpo de la niña Paulette. Esta señora también se ha prestado a los montajes y uno de sus peores montajes que quedó exhibido rápidamente fue en esta hipocresía de tratar de disfrazarse de una mujer preocupada por el pueblo. Se metió, la dejaron entrar ahí a Morena, se le creyó y dijeron, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda, y ahí estuvo poco tiempo, porque igual que Germán Martínez Cázares, rápidamente se dio cuenta de que ahí en este gobierno las cosas eran auténticamente serias, había impuesta una línea ahí sí de austeridad republicana, y estos personajes nunca han sido austeros ni lo quieren ser. No les dejaron atracar, no les dieron bola para que ellos pudieran enriquecerse y dijeron, adiós, me voy a otro lugar donde yo pueda robar al pueblo de México, porque como dijo el Papa Francisco hace rato que pasó un fragmento el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, bueno, pues si ustedes tienen el deseo de enriquecerse, de tener lujos, de tener todas esas cosas ostentosas, por favor, no se metan a la política. Ya bastante daño le han hecho a este país los políticos corruptos, uñosos, que han metido las garras hasta los codos en las arcas públicas. Ya basta. Y el pueblo de México va a ejercer y va a continuar ejerciendo, no solamente en este que ha sido el primer piso de la transformación, sino en el segundo piso, y va a convertirse, créame usted, con la ayuda, por supuesto, del pueblo, en un edificio, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, un edificio del tamaño de los edificios que hacen en el cártel inmobiliario. Mi querido Ricardo, hablando del cártel inmobiliario, le entramos a eso también. Hablemos de esos pillos también, ¿no? Porque vaya que si hay pillos, y no lo digo yo, la autoridad, hay algunos en el bote por malandros, hay otros que están prófugos, y también de eso nos quieren callar, nos quieren censurar, y por eso nos atacan. Pero, a ver, hablemos claro, mi querido Ricardo Sevilla. Hay que decirlo con todas sus letras. La autoridad electoral ayuda a Santiago Taboada en pleno proceso electoral para que no se le mencione el tema del cártel inmobiliario, y también busca silenciar a comunicadores. Ojo, por ahí nos llega también el manotazo de la autoridad electoral, pero ¿qué importa, mi querido Ricardo Sevilla? No nos callemos. Les ha dolido a los panistas. Si no quieren que digamos cártel inmobiliario, podríamos decir pandilla inmobiliaria. Digo, ¿no? Para evitar lo del cártel inmobiliario. Pero resulta que les están pidiendo a personajes como Citlali Hernández, Ernestina Godoy, César Cravioto, incluso a Lor Molécula, Carlos Pozos, a El Soberano, el diario digital El Soberano, obviamente a Clara Brugada, a Claudia Sheinbaum, que no hablen del cártel inmobiliario. No sé si tengamos precisamente declaraciones sobre el cártel inmobiliario y esta decisión de las autoridades ayer. De hecho, hace un rato encabezó conferencia de prensa Clara Brugada, la candidata de Morena PT Verde, rival, contrincante de Santiago Taboada, el exalcalde panista en la Benito Juárez. Clara Brugada, que de acuerdo a las encuestas lleva la delantera y que está siendo blanco de la guerra sucia del panismo más asqueroso, el de la Ciudad de México. Y estas son sus declaraciones
sobre el manotazo censurador de las autoridades electorales que en su momento también arremetieron contra Sin Censura y contra su servidor por el caso aquel, las acusaciones de Sandra Cuevas por presunta violencia política en razón de género que obviamente no existió. Esto fue lo que dijo Clara Brugada. Buen día a todas y a todos. Gracias por el honor y a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Hace unos días estuvimos con ustedes justamente platicando acerca de este tema que se tenía que discutir en el Instituto Electoral y tendría que haber una resolución al respecto. Así que ayer en la noche, consejeros del Instituto Electoral, como todos sabemos, votaron prohibir a legisladores. No tenemos todavía, no estamos notificados, como se dijo, no tenemos todavía con precisión quiénes más, aparte de 3 legisladores de Morena. Aparte de 3 legisladores de Morena, no sabemos si en la resolución vienen más. En cuanto nos llegue, tendremos todo el análisis completo. Prohíben que se señale acerca de la corrupción inmobiliaria que habita en la alcaldía Benito Juárez. Ya nos consideramos censurados, sobre todo a los que ya está muy claro que son la senadora Citlali Hernández, el senador César Cravioto y el diputado Víctor Varela, quienes no podrán expresarse sobre el cártel inmobiliario porque según los consejeros es una posible calumnia, como si el cártel inmobiliario no existiera, y señalaran un esquema de corrupción. Señalarlo podría consistir en una falta. Votaron para que se bajen sus publicaciones en redes sociales y se abstengan de publicar en cualquier red social o medio de comunicación. Es decir, no solo quieren borrar lo que se ha dicho, sino censurar lo que se pueda decir en adelante, en redes sociales y en medios de comunicación. Ahí está mi querido Ricardo Sevilla, el golpe censurador de la autoridad electoral haciéndole el caldo gordo, el juego sucio, formando parte de esta guerra encabezada por Santiago Taboada, el candidato del PAN, quien sería, de acuerdo a un esquema que yo no publiqué, que publicó, creo que fue el periódico Reforma, sería el único al que no se ha tocado por el tema del cártel inmobiliario. Creo que tienes una gráfica, esta, don David, qué bueno, la red. Mira, detenido Cristian Monroerich, el exalcalde. Santiago Taboada, ahí está limpio todavía. Dice él que paguen los que tengan que pagar, muy a la Calderón de nunca se enteró de las mañas y de los arreglos con la maña precisamente de Genaro García Luna, y ahí están detenidos, buscados, prófugos, pero Santiago Taboada no quiere que se le señale. Mira qué piel tan delgadita. Tenemos un audio de Televisa, Ricardo Sevilla, para escuchar también tus comentarios, tus reflexiones y cerrar este intenso diálogo. Creo que fue en el programa de Denise Merker, cuando todavía encabezaba los segmentos informativos de Televisa, cuando se informó que todos los archivos de lo del cártel inmobiliario se habían perdido por no lo va a creer, por una inundación. Creo que tienes ese audio, ¿no, don David?
con motivo de la pandemia decidimos construir un roof garden. Checamos con otros vecinos y pues definitivamente no estaban completos el expediente de la obra que debe venir en la escritura y decidimos solicitar el expediente a la alcaldía Benito Juárez. El edificio de Itzel y sus vecinos está en la calle Andrea del Sarto número 25, en la colonia Nonualco, en la alcaldía Benito Juárez. En febrero pasado, solicitaron a la alcaldía copias del expediente del edificio que se construyó en 2010. Se tardaron bastante en resolver y en la respuesta dijeron que, pues que el expediente no existía porque los documentos los expedientes de obra del 2009 al 2018, el lugar donde estaban guardados, pues se había inundado con las lluvias y que se habían, pues supuestamente dañado todos los documentos. En el escrito, funcionarios de la administración de Santiago Taboada respondieron a los vecinos que se encontraban imposibilitados material y jurídicamente entregar los documentos debido a que el 15 y 16 de septiembre del 2020 sufrieron una inundación en sus edificios Soluciones en Avenida Cuauhtémoc 1242 y en el sótano del Deportivo Benito Juárez en la calle de Uxmal 807, Colonia Santa Cruz, Atoyac. ¿Tú crees, Ricardo Sevilla, que si decimos vaya inundación tan milagrosa para el panismo, para desaparecer los expedientes por parte del entonces alcalde panista Santiago Taboada, que se van a venir también en contra de Sin Censura, de tu servidor, de ti? Yo creo que sí, porque también nosotros hemos utilizado el término cártel inmobiliario y me los imagino a estos personajes repitiendo una especie de mantra. No existe el cártel inmobiliario, no existe el cártel inmobiliario, no existe el cártel inmobiliario, pero no les va a funcionar que repitan una y otra vez ese mantra, porque el cártel inmobiliario no es un término abstracto, es una realidad durísima que se ha vivido no solamente en la alcaldía Benito Juárez. Hay que ver que también hay cártel inmobiliario en la Miguel Hidalgo, hay que ver que hay cártel inmobiliario en la Álvaro Obregón, en Coyoacán, ahí con el señor Giovanni Gutiérrez también. Eso, hay que decirlo, es mucha parte de la Ciudad de México y se refiere ese término que tanta urticaria les da a los panistas, a este grupo de empresas, a este grupo de individuos panistas que coordinan sus actividades en el mercado inmobiliario millonario. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo que tienen siempre estos personajes, controlar los precios, las condiciones comerciales, los contratos millonarios, las cuotas de producción, las ventas, los intercambios de información, el reparto de los mercados, las restricciones o los permisos. Todo esto es el cártel inmobiliario que estos personajes quieren silenciar. ¿Por qué quieren silenciarlo y por qué la autoridad lo permite? El pueblo necesita estar informado de quién va o pretende gobernar esta ciudad. Cualquier cargo, pero estos personajes, por favor, ¿de qué se trata? La autoridad electoral, ¿de parte de quién está? Este cártel inmobiliario existe. Están ahorita más o menos tratando de caminar a rastras, de a pechito, para que no los vean, pero la gente lo sabe, son funcionarios públicos todavía en activo y prueba de ello es este señor Santiago Taboada. Todos estos personajes no lo estamos inventando nosotros. Ahí está este audio que usted está viendo, que está escuchando, forma parte de una investigación de Televisa. Para que no digan que lo decimos nosotros, es una trama de corrupción uñosa que involucra a quién preponderantemente, a políticos del Partido Acción Nacional travestidos de funcionarios públicos, ahí de forma ininterrumpida desde hace 24 años, porque operan desde el 2000, están operando a cambio ¿de qué? De sobornos. Entonces, esos sobornos los recibían
de parte de las constructoras. Ahí están las propias constructoras, ahí están los empresarios señalándolo. Es que la fiscalía nos quiere investigar. Pues entonces, ¿qué hace? ¿Baila al son que ellos le toquen? No, se tiene que seguir arrojando luz sobre el cártel inmobiliario, porque no es solamente un tema periodístico, es un tema que ha dejado lacerada a la población de la Ciudad de México y a sus familias. Se han caído, gracias al cártel inmobiliario, en el sismo, en diferentes sismos, se han averiado y se han caído edificios, y eso es una prueba contundente de que la población ha padecido. Ay, es que estamos en campaña, no se pueden esperar tantito porque podría ser una calumnia, pero no lo es. Así que duro y fuerte la información con datos duros sobre el cártel inmobiliario, mi querido Vicente. Nada más para cerrar, la cereza del pastel. No le crea, si quiere usted, no le crea a Ricardo Sevilla, no le crea a Vicente Serrano, créale a Margarinflas, a Margarita Zavala, la ex primera dama de México, la esposa de Felipe Calderón, la hoy flamante diputada federal del PAN, porque en Televisa en algún momento ella habló del cártel inmobiliario. No lo dijimos nosotros. No existe el cártel inmobiliario. Que por favor le digan a Margarita Zavala para que salga a disculparse y aclararnos. Creo que tienes ese audio, ¿no, David? Representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Por eso le digo, lo dice Margarita. Mi querido Ricardo Sevilla, ya que entramos en Honduras, vamos también a decirle a la gente que esté al pendiente del hilo que ya vi que va a estar muy cabrón, el hilo que vas a subir a Twitter, a la X, pues, que va a hacer chillar a más de uno, que va a hacer enojar aún más al tío Richie. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos con la invitación. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígame, por favor, en redes sociales para mayores investigaciones periodísticas que no las van a sacar, como dice el presidente López Obrador, ni en Televisa y mucho menos ahí en la televisora del usurero Salinas Pliego. Sígame, por favor, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Sígame, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, paralelo24.mx, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura. Está hablando Margarita Zavala de Toledo. Toledo anda prófugo, era el exalcalde perredista de ahí de Coyoacán, y bueno, pues es el que está detrás de Giovanni Gutiérrez. Amigos y amigas de ahí de Coyoacán, ojo, porque ahí también hay cártel inmobiliario. Ahí está, pues les dejaron construir ahí a la empresa donde trabaja Ciro Gómez Leiva y Pascal Beltrán un helipuerto. Todavía no lo desmontan, ya la ley les dijo que lo desmontaran y ahí sigue el helipuerto, y ellos desafortunadamente se pasan a la ley por el arco del triunfo, y la ley, que es corrupta, se deja. Un fuerte abrazo, querido Vicente. Seguimos dándole duro a la información e insisto, mi solidaridad y mi amistad. Gracias, lo sé, mi querido Ricardo Sevilla. Vamos con todo, dejar la víbora chillando. Un abrazo. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Hay muchas personas